Hola, soy José Ríos. En este video vamos a hablar de manera abreviada el tema de regresión lineal simple, tema que ustedes ya conocen porque lo vimos en métodos estadísticos. El escenario es el siguiente. Al investigador le interesa estimar una relación que pudiera haber entre dos variables. A una variable le vamos a llamar X, la variable predictora, y a otra le vamos a llamar Y, la variable de respuesta. Y está interesado en investigar la posible relación que pueda haber entre estas dos variables. El investigador toma una colección de datos. Aquí un dato es un par de números, un valor para X, un valor para Y. Y ese par de números se puede graficar en el plano como un punto, coordenada X y coordenada Y. Entonces el escenario es el siguiente. El investigador colecta un conjunto de datos. Y la primera sugerencia para estudiar la relación entre dos variables es graficar su gráfica de dispersión. Vamos a suponer que esta es la gráfica de dispersión que el investigador obtiene, donde se aprecia claramente una relación rectilínea entre las variables. Bien, entonces la regresión lineal simple lo que trata es de encontrar la ecuación de la línea recta que mejor se ajuste a los datos, que mejor se ajuste a los puntos. Por mejor ajuste significa que la recta se encuentre cerca o relativamente cerca de la mayoría de los puntos. Eso entendemos por buen ajuste, que la recta se encuentre cerca de la mayoría de los puntos. Bien, la teoría supone lo siguiente. Si fijamos un valor de X y comenzamos a colectar valores de Y, repito, manteniendo fijo el valor de X, comenzamos a colectar valores individuales de Y, se supone que Y es una variable aleatoria que se ajusta a una distribución normal, donde la media poblacional de los valores individuales de Y, repito, manteniendo fijo el valor de X, se supone que la media poblacional de los valores individuales de Y se encuentra precisamente sobre la recta. Repito, la media poblacional de los valores individuales de Y se encuentra sobre la recta. Entonces, la media se representa de esta manera. La media poblacional de Y, la recta vertical significa condicionado a. La media poblacional de los valores de Y condicionado a un valor fijo de X es igual a esta expresión que es la ecuación de la recta. Entonces, la media de Y se encuentra sobre la recta. Y el valor individual de Y se obtiene a la media poblacional de Y, a la media, sumándole un valor que representamos con la letra griega epsilon, que se le llama error aleatorio. Aquí está ilustrado en la gráfica. La media de Y, la media de todos los valores individuales de Y, está sobre la recta. Si a eso le sumamos esta distancia epsilon, llegamos al valor individual de Y. Entonces, esta ecuación que estamos aquí señalando relaciona un valor de X, con un valor individual de Y. Repito, esta ecuación que tenemos aquí relaciona un valor de X con un valor individual de Y. Y esta ecuación que tenemos abajo, que es esta parte, que es estrictamente la ecuación de la recta, esto relaciona un valor de X, repito, con la media poblacional de Y, dado ese valor de X. Entonces es muy importante entender esta diferencia, porque esta idea después se generaliza para una regresión múltiple. Entonces, la ecuación de la recta me da la media de todos los valores individuales de Y que se observen, manteniendo fijas el valor de X. Mientras que la ecuación de la recta, sumándole esta cantidad, epsilon, me da un valor individual de Y. Entonces, esta cantidad de epsilon, la teoría supone que es una variable aleatoria con distribución normal, con media cero y varianza constante sigma cuadrada.
Además, también la teoría supone que los valores de epsilon para los diferentes puntos, para los diferentes datos, los valores de epsilon son independientes entre ellos mismos, o sea, no están correlacionados. No hay una relación entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, el valor de beta sub 0, la constante de la recta, de la ecuación de la recta, y beta sub 1, que es el coeficiente, es la pendiente de la recta, coeficiente de x, es la pendiente de la recta. Esta es la letra griega beta, beta sub 0, beta sub 1. Estos son valores desconocidos. Para encontrar el valor de las betas, su valor exacto, se requiere hacer un censo. Y es imposible aquí hacer un censo. Entonces, lo único que podemos nosotros aspirar es colectar un conjunto de datos, un conjunto de puntos, y con esa información estimar el valor de beta sub 0 y estimar el valor de beta sub 1. Eso es lo que podemos nosotros aspirar. Entonces, los valores de las betas, la constante beta sub 0 y la pendiente beta sub 1, también sigma sub 0, que es la varianza de epsilon, esos son valores desconocidos. Pero nosotros podemos estimar esos valores con la colección de datos que el investigador ha reunido. Entonces, se supone que tenemos n cantidad de datos. Recuerda que aquí un dato significa un par de números. Tenemos una colección de n pares, n datos. El par x1 con y1, el par x2 con y2, x3 con y3, etc., xn con yn. Bien, se puede demostrar que el valor de beta sub 1 se puede estimar de esta manera, con esta fórmula. B sub 1 vamos a representar como B sub 1 al valor estimado de beta 1. También significa lo mismo si lo representamos así. Beta sub 1, yo digo gorrito, el acento circunflejo. En estadística, cuando las letras griegas se usan para representar el parámetro, el valor exacto del parámetro. Y si a la letra griega le ponemos este acento circunflejo, eso se usa para representar el valor estimado de ese parámetro. Entonces, beta sub 1 y beta sub 1 gorrito significan lo mismo. Es el valor estimado de beta sub 1. Se puede demostrar entonces que el valor estimado de beta sub 1 es igual a este cociente. S subíndice XY dividido entre S subíndice XX. A esta cantidad S subíndice XY se le conoce como la suma de productos cruzados. Se calcula de esta manera. El numerador, que estamos indicando aquí, se calcula de esta manera. Es la suma de los productos X por Y, es decir, X1 por Y1 más X2 por Y2 más X3 por Y3, etc. Menos la suma de los valores de X, X1 más X2 más X3 más X4, etc. multiplicado por la suma de los valores de Y. Y1 más Y2 más Y3, etc. Y este producto se divide entre n, la cantidad de datos. Entonces, de esta manera obtenemos la SXY. La SXX, realmente lo que es suficiente con que nos memoricemos esta fórmula, porque la SXX pues es esta misma, sustituyendo la Y por la X. Donde está Y, colocamos X. Y nos queda así, suma de X por X, que es la suma de X cuadrada, es decir, X1 cuadrada más X2 cuadrada más X3 cuadrada, etc. Menos la suma de las X al cuadrado. ¿Por qué? Porque quedaría suma de X multiplicado por suma de X otra vez. Entonces, la suma de todas las X, X1 más X2 más X3, etc., la suma se eleva al cuadrado entre n. La cantidad S subíndice YY, que se utiliza también, aquí no en esta fórmula, pero posteriormente se utiliza, se obtiene a partir de la fórmula de SXY. Ahora sustituyendo la X por la Y. Donde está X colocamos Y. Y quedaría así, suma de Y cuadrada, es decir, Y1 cuadrada más Y2 cuadrada más Y3 cuadrada, etc. Menos suma de todas las Y al cuadrado. Es decir, Y1 más Y2 más Y3, etc. Y esa suma se eleva al cuadrado entre n. Ya teniendo el valor estimado de B1 con esta fórmula, se obtiene B sub 0 representa al valor estimado de beta sub 0, la constante de la ecuación de la recta. Es igual a Y barra el promedio de los valores de Y en los datos,
menos beta 1 gorrito, que es el valor estimado de beta 1, es decir, este valor, multiplicado por X barra, que es el promedio de las X en mis datos. Bien, el epsilon, el error aleatorio que mencionamos en el apoyo anterior, en el modelo matemático, se estima con esta diferencia. Se le llama residual. El residual de la observación I sería el valor estimado de epsilon I. Es la diferencia de Y sub I, el valor de Y observado, obtenido en el dato I, menos Y gorrito I. Se representa Y gorrito I como el valor estimado de la media, de la mu de Y. Y esto se obtiene simplemente evaluando la ecuación de la recta. Ya hemos estimado beta 1 y beta 0. Entonces, esta ecuación estimada de la recta se multiplica por X sub I y me da una Y, un valor de Y. Esa Y se representa aquí como Y gorrito y no es más que el valor estimado de la media de la Y, condicionado a que el valor de X es este que estamos colocando aquí. Y esa media estimada de Y se representa como Y gorrito. Entonces, a Y observada menos Y estimada, Y gorrito, eso nos da lo que se llama residual y es el valor estimado de los errores, de los épsilons. El valor de beta 1 estimado y beta 0 estimado se obtiene en Excel con estas funciones. La función pendiente le puede dar el valor de B sub 1, valor estimado de beta 1, y la función intersección punto eje le da el valor de B sub 0, el valor estimado de beta sub 0. Vamos a ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Se ajusta una recta para valor de respuesta Y, es el diámetro, se mide en milímetros, y la variable predictora X es la fuerza en kilonewtons, la fuerza en el empaquetado de un embutido. El resultado del muestreo o de los datos lo tenemos aquí en la tabla. Aquí tenemos en la tabla los datos colectados. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, son 13 datos, 13 observaciones. Recuerde que un dato es un par de números. El valor de X con su correspondiente valor de Y. En este caso X es la fuerza y Y es el diámetro del empaquetado de embutido. Bien, aquí tenemos los valores estimados de beta sub 0 y beta sub 1 obtenidos en Excel con las funciones que mencionamos en el apoyo anterior. Aquí tenemos la gráfica de dispersión de los datos. Este es el reporte que da Minitab. Y cómo queda ubicada la recta que se ha ajustado a estos puntos. Y aquí aparece la ecuación. Esto es lo que reporta Minitab. Beta sub 1 lo estiman 11.95, que es el redondeo del valor estimado en Excel. Y este es beta sub 0, perdón. Beta sub 0 se estima en 11.95, valor estimado de Excel, lo tenemos aquí, es un valor redondeado. Y beta sub 1, la pendiente de la recta, Minitab lo estima en esta cantidad, que también es un valor redondeado de esta cantidad que reporta Excel. Y aquí tenemos, aquí dejamos como ejercicio calcular estos valores. El valor de SXY, el valor de SXX, el valor de SYY. Estos son los valores obtenidos si se calculan con estos datos. Aquí tenemos algunos indicadores. La S que reporta aquí Minitab es el valor estimado de sigma, la desviación estándar del error aleatorio. Más adelante vamos a explicar cómo se obtiene si lo hacemos a mano. Más adelante lo vamos a explicar. Y estos son indicadores de la calidad de ajuste, de qué tan buen ajuste tiene la recta con respecto a los puntos, a los datos. También vamos a explicar su cálculo y su significado más adelante. Por lo pronto aquí vamos a explicar cómo se estima la varianza del error aleatorio, la varianza de epsilon. La varianza de sigma cuadrada que vamos a representar como S cuadrada se obtiene de esta manera. Aquí ya se utiliza el valor de SYY. Ojalá que usted haya anotado los valores de la SYY y SXY que ya comentamos en el apoyo anterior para el ejemplo 1. Es SYY menos B sub 1, que es el valor estimado de beta 1, multiplicado por SXY.
y todo esto se divide entre n-2. N es la cantidad de datos. Si aplicamos esta fórmula, de acuerdo con los datos del ejemplo 1, ojalá que usted haya anotado los valores de SYY. Este es el valor de SYY que habíamos reportado en el apoyo anterior. Este es el valor de B1, el estimado de beta 1. Y este es el valor de SXY que reportamos en el apoyo anterior. Entre n-2, n dijimos que es 13, 13 menos 2, 11. Y resolviendo esta expresión numérica nos da esta cantidad. Entonces, para el ejemplo 1, este sería el valor estimado de sigma cuadrada, la varianza del error aleatorio. Entonces, el valor estimado de sigma sería S, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Valor de la varianza estimada, S cuadrada a la 1/2, raíz cuadrada me da esta cantidad. Y si usted recuerda, es precisamente el valor que aparece en el reporte de Minitab como S. Lo que ya habíamos dicho es el valor estimado de sigma, la desviación estándar del error aleatorio. Y aquí mencionamos de nuevo el modelo matemático. Dijimos que esta ecuación relaciona un valor de X con un valor individual de Y, que es este valor de Y calculado con la ecuación de la recta más epsilon, el error aleatorio. Y dijimos que esta expresión de aquí, esta parte, es exactamente la ecuación de la recta, me da la media, dijimos, la media poblacional de los valores individuales de Y, condicionados a que se mantiene fijo este valor de X. Y si aquí despejamos el epsilon, entonces epsilon, el error aleatorio es Y menos la media, Y menos la media. Pues bien, Minitab nos reporta, también Excel reporta estos valores. A los residuales, dijimos que el residual es el valor estimado de epsilon, usted recordará en el apoyo anterior. Dijimos que es Y menos Y gorrito. A esto se le representa también como Y gorrito o mu gorrito, de Y dado X. Ya se le llama como, se representa con la letra E y se le llama residual. Entonces, Minitab le llama fits, valores ajustados, a la Y gorrito, al estimado de mu, la Y gorrito, al valor de Y obtenido con la ecuación estimada de la recta, B sub 0 y B1. Aquí tenemos los valores de fits, la Y gorrito correspondiente al primer dato, la Y gorrito correspondiente al segundo dato, al tercer dato, etc. Y aquí tenemos los residuales, que no más que, como vemos aquí, el residual es la diferencia de Y menos Y gorrito. En este caso, este es el valor observado de Y, el diámetro, y este es la Y gorrito, el valor estimado de la media de Y. Observe usted lo siguiente, si a este valor que es Y1 le restamos este valor que es Y1 gorrito, obtengo esta cantidad, el residual 1. Si a este valor que es Y2 le restamos el estimado Y2 gorrito, me da esta cantidad que es el residual 2. Y así sucesivamente. Bien, y aquí tenemos la evaluación de los residuales. Para que sea válido todos los resultados del análisis estadístico para una regresión lineal simple, los requisitos son los siguientes. Los residuales, que son los valores estimados del error aleatorio del epsilon, dijimos, se deben ajustar a una distribución normal, deben tener una varianza constante y deben ser independientes entre ellos mismos. Bueno, aquí tenemos una prueba de ajuste a la distribución normal de los residuales correspondientes al ejemplo 1. El ajuste no se ve muy bueno a una distribución normal. El p-valor de la prueba de ajuste Anderson-Darling reporta un p-valor de 0.023. Entonces, con el 5% de significancia, pues se rechazaría la hipótesis de que se ajusta a la distribución normal. Pero con un 1% de significancia no se rechazaría la hipótesis de un buen ajuste a la distribución normal. Entonces, pues la evidencia no es muy contundente, ni a favor ni en contra. Está entre que sí, que no, que tal vez puede ser, porque el p-valor, pues sí es mayor al 5%, es menor que el 5%, pero no es menor a 1%. Entonces, la evidencia no es tan contundente. Entonces, pues ahí queda. Depende del criterio del investigador si decide confiar en que el ajuste es razonablemente bueno o no. Esta gráfica evalúa
el requisito de varianza constante. Aquí lo ideal es ver una nube de puntos, todos más o menos con la misma amplitud, una amplitud pareja de la nube de puntos. Entonces, pues se ve bien una amplitud más o menos constante, excepto por estos dos puntos que quedan muy abajo. Yo creo que seguramente han de ser este y este. O estos dos posiblemente. O estos dos. No. Entonces, excepción por estos puntos, son los que desafinan. Entonces, pues, ahí también en este caso no es muy clara la evidencia gráfica de que la varianza es constante, porque en esta parte de aquí se amplía mucho la amplitud de los puntos. Entonces, repito, lo ideal aquí es ver una nube de puntos con una amplitud constante, más o menos. Y esta gráfica trata de evaluar la independencia entre los residuales. Pero esta gráfica pues tiene más sentido si el orden en que están anotados los datos en la tabla de datos es precisamente el orden en que se fueron colectados los datos. Esto tiene más sentido si corresponde al orden en que fueron colectados los datos. Aquí lo ideal es encontrar un zigzagueo aleatorio, que no sea una tendencia ascendente o descendente o una trayectoria en forma de cono, o algo así que se vea determinístico. Aquí lo ideal es ver un zigzagueo aleatorio en el comportamiento de los valores de los residuales. Bien, ahora vamos a hablar sobre inferencia estadística en la regresión lineal simple, es decir, por inferencia estadística me refiero a pruebas de hipótesis y a intervalos de confianza. Prueba de hipótesis para beta 1, la pendiente del coeficiente de X. Bueno, la prueba de hipótesis de mayor interés es el siguiente. La hipótesis nula afirma que es igual a 0, lo cual significa que no hay una relación rectilínea inclinada. Y si no hay relación rectilínea inclinada, entonces pues el valor de X no nos es de utilidad para tratar de predecir el valor de Y. Entonces, la hipótesis nula afirma que beta 1 es igual a 0 contra la alternativa lo contrario, diferente de 0. Es una prueba bilateral, vea usted. Entonces, es una prueba t-student. El estadístico t se calcula de esta manera. El valor estimado de beta 1, B1, entre esta cantidad, la varianza estimada del error entre la cantidad de SXX, al este denominador, a esta expresión que está en el denominador del estadístico t, se le conoce como el error estándar de beta 1. Es el error estándar de beta 1. Bien, este es el estadístico, este es el valor crítico t de alfa medios con n-2 grados de libertad, que en Excel se puede obtener con esta función. Y la regla de adición es rechazar la hipótesis nula si el valor absoluto del estadístico t es mayor que el valor crítico. El p-valor se obtiene con esta función de Excel. Se rechaza H0 si el p-valor es menor que alfa. Bueno, todo esto pues lo hace Minitab. No es necesario que nosotros lo hagamos a mano, todo este procedimiento. Y aquí tenemos el reporte de Minitab. Aquí está la ecuación de la recta. Y aquí está la prueba t-student para el coeficiente de X es la fuerza. Entonces, el coeficiente aquí está. Este es el valor estimado de beta 1. Este es el error estándar. Es decir, el denominador que mencioné hace rato, el denominador del estadístico t. Es el denominador. O sea, el error estándar, aquí tenemos el estadístico t, que se obtiene dividiendo esta cantidad, valor estimado de beta 1, entre su error estándar. Si usted divide esta cantidad entre esta, le da el estadístico t. Y aquí tenemos su p-valor, que es 0, evidencia contundente para rechazar la hipótesis nula, y se infiere que el valor de beta 1 sí es definitivamente diferente de 0. Si hay una tendencia rectilínea, una recta inclinada entre los valores de X y de Y. El renglón de arriba es lo mismo para beta sub 0, la constante. Pero en la práctica el I3 se enfoca en beta 1 y no en beta sub 0. Aquí está su valor estimado, su error estándar, su estadístico t, se obtiene dividiendo esta cantidad entre esta y su p-valor. Entonces en ese renglón se infiere que se rechaza. Aquí la hipótesis nula afirma que beta sub 0 es igual a 0 contra H1 que afirma lo contrario. Beta sub 0 es diferente de 0. Con este p-valor
Se rechaza H0 y se infiere que el valor de beta sub 0 sí es diferente de 0. Pero repito, en la práctica el interés se enfoca solamente en beta 1. Beta sub 0 no es tan relevante. Bien, esa prueba de hipótesis que vimos hace un momento con una prueba test student para beta 1 también se puede hacer en forma de análisis de varianza, en una tabla de análisis de varianza para la regresión. Las hipótesis son las mismas que ya mencionamos antes en la prueba test student, pero para hacer una tabla de análisis de varianza se calculan las siguientes cantidades. Suma de cuadrados totales, que es la suma del cuadrado de estas diferencias, donde y barra es el promedio global de todos los valores de y que colectamos en nuestros datos. Entonces, esto refleja la variabilidad total que hay en los valores de y con respecto a su media, a su promedio. Entonces, esto refleja la variabilidad global de la y. Y esta cantidad va a tener n-1 grados de libertad, que vamos a abreviar como GL, grados de libertad. A esta cantidad se le conoce como suma de cuadrados de la regresión. Esa es la suma del cuadrado de estas diferencias. Vea usted, es la y gorrito, o sea, el valor de y estimado con la ecuación de la recta estimada, menos y barra, que es el promedio global de los valores de y. Esto refleja la variabilidad que hay entre las y gorritos. Refleja la variabilidad que hay de las y estimadas con la ecuación de la recta con respecto al promedio global. Refleja la variabilidad de las y gorrito con respecto al promedio global de las y. Y esto va a tener un grado de libertad. ¿Y por qué un grado de libertad? Porque pues para obtener y gorrito necesito haber estimado beta 0 y beta 1. Y de esas dos valores que hay que estimar, pues estimando uno es suficiente porque teniendo uno automáticamente obtengo el valor del otro. Entonces de ahí que vamos a tener pues realmente un grado de libertad, porque esos dos valores que hay que estimar para obtener la y gorrito, pues nada más uno de esos dos podría tener un valor arbitrario, el otro ya no, porque depende, vimos la fórmula, el valor de B sub 0 depende del valor de beta, de B1. Entonces eso explica por qué tenemos aquí un grado de libertad. Y la suma de cuadrado del error aleatorio, que es la suma del cuadrado de las diferencias de la y observada menos y gorrito. Refleja la variabilidad que hay entre cada y individual correspondiente con su y estimada, con la media. Y esto va a tener n-2 grados de libertad. Al ver la tabla de análisis de varianza de ANOVA o de ANDEVA en español, el estimador de la varianza de sigma cuadrada del error es la media del cuadrado del error, que es la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad, entre n-2. Entonces, la media del cuadrado del error en la tabla de ANOVA es el valor estimado de sigma cuadrada. Aquí tenemos la tabla de ANOVA o de ANDEVA en español para el ejemplo 1. Aquí tenemos la suma de cuadrados de la regresión, la media de cuadrados que se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad, que aquí queda igual porque tenemos ahí un grado de libertad. Aquí tenemos la suma de cuadrados del error. La media del cuadrado del error se obtiene dividiendo la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Este sería el valor estimado de sigma cuadrada. Y aquí tenemos una prueba que se llama prueba lack of fit, prueba de falta de ajuste, que más adelante en el curso se va a explicar en qué consiste. Por lo pronto, esto no lo vamos a tomar en cuenta. Y el estadístico F se obtiene dividiendo la media de cuadrado de la regresión entre la media del cuadrado del error. Si usted divide esta cantidad entre esta, obtiene este valor, este estadístico F con un p-valor 0, contundente, y se infiere que beta 1 es diferente de 0. Recuerde que esta prueba de hipótesis en este análisis de varianza es para evaluar si beta 1 es igual a 0 o beta 1 es diferente de 0. Lo mismo que ya vimos en la prueba test student. Entonces, esta sería la tabla de ANOVA, de análisis de varianza, de ANDEVA en español, para la regresión del ejemplo 1. Y aquí tenemos unos indicadores importantes. Ese es el valor estimado de la sigma,
Esta cantidad no es más que la raíz cuadrada de esta. De esta. Dijimos que la media de cuadrado del error estima la varianza, sigma cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de esta cantidad, de ahí sale esta cantidad. Esto, R cuadrada ajustada y R cuadrada de predicción, son indicadores. Los dos primeros son indicadores de la calidad de ajuste, que también se ajusta a la recta que hemos estimado a los datos. Y esta es una medida de desempeño del modelo para datos futuros. Vamos a explicarlos. La R cuadrada se le llama coeficiente de determinación y se calcula de esta manera. 1 menos la suma de cuadrados del error, que para el ejemplo 1 es esta cantidad, suma de cuadrados del error, entre la suma de cuadrados totales, que para el ejemplo 1 es esta, la suma de cuadrados totales. R cuadrada mayúscula, coeficiente de determinación, va a ser un valor entre 0 y 1. Mientras más cercano esté al 1, indica una calidad de ajuste muy buena. Mientras más se acerca al 0, indica una calidad de ajuste muy mala. El ajuste perfecto sería que la suma de cuadrados sea igual a 0. Observe que si esta suma de cuadrados es igual a 0, entonces esto se cancela y R cuadrada vale 1. Entonces, R cuadrada igual a 1, exactamente 1 significa un ajuste perfecto de la recta a los datos, a los puntos de los datos. Y el valor máximo que puede tener la suma de cuadrados del error, el valor máximo, es precisamente la suma de cuadrados totales, que es cuando la suma de cuadrados de la regresión sea 0. Sea 0. Entonces, cuando la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados totales, esto es 1, y 1 menos 1 es 0. Entonces, R cuadrada es igual a 0, cuando la suma de cuadrados de la regresión es 0, lo cual significa que el ajuste es pésimo. Entonces, de esta manera se evalúa qué tan bueno es el ajuste. Para el ejemplo 1 tenemos un 92.6% redondeando, pasando el valor de R cuadrada a porcentaje, lo cual nos da una calidad de ajuste pues muy buena. Arriba del 90% ya se considera un ajuste muy bueno de la recta correspondiente a los datos. Bien, la R cuadrada ajustada se calcula de la siguiente manera. En lugar de la suma de cuadrados de error, es esta misma fórmula, pero con este ajuste, entre comillas. La suma de cuadrados de error se divide entre sus grados de libertad, lo cual sería la media del cuadrado del error. Aquí se coloca la media del cuadrado de los errores, que para el ejemplo 1 es esta cantidad, la media del cuadrado del error. Y aquí abajo la suma de cuadrados totales se divide también entre sus grados de libertad, que en este caso es 12. Entonces, si aquí colocamos la media de cuadrados de error, si aquí colocamos 0.00025 y aquí abajo colocamos 0.03693 entre 12, entre los grados de libertad de la suma de cuadrados totales, así es como se obtiene esta cantidad. Aquí está. Aunque esta R cuadrada ajustada no tiene mucho sentido en la regresión lineal simple, tiene más sentido en la regresión lineal múltiple. Y más adelante vamos a explicar por qué. Bueno, ya hemos dicho que la media del cuadrado del error es el valor estimado de sigma cuadrada, es la S cuadrada. La R cuadrada pred significa de predicción. Lo vamos a explicar a continuación. La R cuadrada de predicción, coeficiente de determinación de predicción, se calcula de una manera más complicada. Aquí lo vamos a explicar. Para calcular esto, se considera lo que se le conoce como el error de predicción. El error de predicción correspondiente al dato I se representa de esta manera, con el subíndice entre paréntesis. Y es esta diferencia. Es el valor Y observado en el dato I menos el valor estimado de Y en la ecuación de la recta. Pero esta Y gorrito, mucha atención aquí, se obtiene de manera muy especial. Se obtiene de la siguiente forma. El dato I se excluye de los puntos. El dato I se hace a un lado y con el resto de los puntos se ajusta la ecuación de la recta. Repito, el dato I se excluye, se ignora y con el resto de los puntos se ajusta la ecuación de la recta. Y con esa recta estimada
sin tomar en cuenta el dato y, con esa recta estimada, se calcula este y gorrito. Significa que este y gorrito, para el dato y, se obtiene como si el dato y fuera un dato nuevo, porque el dato y no participó en la elaboración de la ecuación de la recta. Y así se hace con todos los datos. Para el dato 1, se excluye el dato 1, se ajusta la recta sin el dato 1, y después con esa recta se estima Y1. Para el dato 2, se excluye el dato 2, con los datos restantes se ajusta la recta, y con esa recta se estima el Y2. Y así sucesivamente. Y a esta diferencia se le conoce como el error de predicción. Se le llama así porque estamos midiendo cuál va a ser el error de predicción para el dato I, considerando al dato I como un dato nuevo, porque ese dato no participó en la elaboración de la ecuación de la recta. Y después se suman los cuadrados de estos errores de predicción, y a eso se le llama PRES, es la suma de cuadrados de errores de predicción, que en inglés es Prediction Error Sum of Squares, PRES. Y finalmente, con el valor de PRES, suma de cuadrado de los errores de predicción, se calcula el coeficiente de determinación, la R cuadrada de predicción, 1 menos PRES entre la suma de cuadrados totales. Entonces, esto me da una idea de qué tan bien va a ser el desempeño de mi modelo en predicción usando datos nuevos, datos que no participaron en la elaboración de la ecuación de la recta. Y es lo que reporta aquí Minitab. La R cuadrada de predicción es casi el 90%, lo cual indica que va a tener, o se estima que va a tener un buen desempeño de predicción este modelo cuando se utilicen datos nuevos. Bien, intervalo de confianza para el valor de beta 1. Bueno, estos son los límites para un intervalo de confianza con un nivel de confianza 1 menos alfa. Y este es el error estándar, vea usted, de beta 1, de B1, el error estándar multiplicado por esta T de alfa medios, que se obtiene con esta función de Excel. Minitab no da los intervalos de confianza para las betas, pero Excel sí, es lo que aparece aquí, el reporte editado de Excel. Vea usted que aquí aparecen los límites inferior y superior del intervalo de confianza al 95%. Y aquí aparecen los límites inferior y superior de un intervalo al 90%. Lo que pasa es que yo lo pedí al 90%. Es que Excel funciona de esta manera. En automático, Excel siempre da los límites del intervalo al 95%. Es esta parte de aquí siempre. Y esta parte al final lo deja Excel para el nivel de confianza que haya indicado el usuario. Yo indiqué 90%. Si el usuario lo deja así el 95%, entonces esto se repite en esta parte. Aparece lo mismo. Entonces yo le puse 90% para que usted vea la diferencia. Entonces el renglón correspondiente a fuerza, que es el valor, es la variable X, está su coeficiente, valor estimado de beta 1, y aquí tenemos los límites del intervalo de confianza obtenidos con esta fórmula para el valor de beta 1. Entonces, con una confianza del 95%, se estima que el valor de beta 1 está entre estas dos cantidades. Lo de arriba es lo mismo para beta sub 0. Estos son los límites del intervalo de confianza al 95% para beta sub 0 y estos son los límites para el 90% de confianza correspondientes a beta sub 0. Entonces, cuando queramos obtener intervalos de confianza para las betas, usemos Excel. Excel sí lo proporciona, Minitab no lo proporciona. Bien, y luego para terminar esta exposición, vamos a ver el intervalo de confianza para la media de la Y y el intervalo de predicción para Y. Entonces, esta es la fórmula para los límites del intervalo de confianza para la media poblacional de los valores individuales de Y, dado un valor fijo de X. X sub 0 es el valor de X que se supone está considerando el usuario, y para ese valor de X, representado como X sub 0, queremos estimar la media de las Y con un intervalo de confianza. Mu gorrito de Y dado X sub 0 es el valor que se obtiene evaluando la ecuación de la recta estimada en X sub 0. Y T de alfa medios es un valor de T student que se obtiene en Excel con esta función que ya hemos mencionado antes. S cuadrada es la varianza estimada del error, que es la media de cuadrados de error de la tabla de análisis de varianza. X barra es el promedio
de todas las X. Y ese XX es el valor que ya explicamos antes, cómo se obtiene. Bien, entonces esto es para estimar la media. Y esto es para estimar un valor individual de la Y. Las fórmulas son casi iguales. La diferencia está en que en este paréntesis, antes del 1 sobre n, se le suma la unidad. Todo lo demás es lo mismo. Y es muy importante estar conscientes de cuál es la diferencia entre estos dos intervalos. El de confianza es para estimar el valor de la media poblacional de todas las Y individuales. Y este es para estimar dónde va a andar un valor individual de Y, que yo puedo observar a futuro para este valor de X. Entonces es muy importante que quede clara la diferencia de estos dos intervalos. Es muy fácil confundirlos y están estimando cosas muy diferentes. Para terminar el video, aquí exponemos lo que reporta Minitab. Excel no da estos intervalos de confianza ni de predicción para la Y. Minitab sí lo proporciona. Para 15.75, para X igual a 15.75, aquí tenemos el valor estimado para la media, la estimación puntual, la Y gorrito, el error estándar, y aquí tenemos el intervalo de confianza, los límites del intervalo de confianza para la media de la Y, y aquí tenemos los límites del intervalo de predicción para un valor de X igual a 15.75. Con esto podemos decir que la media del diámetro del empaque de embutidos, la media se encuentra entre 12.77 y 12.79 milímetros si la fuerza es de 15.75 unidades. Y aquí es para estimar un diámetro individual de un paquete de embutidos. Se espera con un 95% de confianza de que un diámetro individual de un paquete de embutidos, su diámetro va a estar entre estos dos números, 12.74 y 12.82 milímetros, si la fuerza es de 5.75 unidades. Esto es para X igual a 15.75. Y un comentario antes de terminar. Se recomienda que estas estimaciones para la Y sean interpolaciones. Interpolación quiere decir que se estime en un valor de X que esté dentro de los datos, dentro del rango de datos que hemos colectado. En este caso es una interpolación porque 15.75 está por aquí, poquito antes del 16, está por aquí. Entonces es un valor que sí está dentro, entre los datos, dentro del rango de datos que ha colectado el usuario, el investigador. Se dice que estamos extrapolando cuando estamos haciendo estas estimaciones con un valor de X que está fuera del rango de valores. Por ejemplo, más allá de 18 unidades de fuerza o por debajo de 15. Ahí estaríamos extrapolando. No se recomienda hacer eso, es muy riesgoso. Y vea usted que Minitab reporta esta gráfica, donde estas líneas indican los límites de intervalo de confianza para la media. Y estas otras líneas que estamos señalando aquí representan los límites del intervalo de predicción. Bien, en la regresión lineal es muy fácil saber si estamos interpolando o extrapolando, porque pues, en el eje de las X aquí en la gráfica se ve muy claro. Pero en regresión lineal múltiple no es fácil saber si estamos interpolando o extrapolando. En la regresión lineal múltiple no es fácil. Más adelante en el curso vamos a ver de qué manera podemos saber si estamos interpolando o extrapolando cuando tenemos una regresión lineal múltiple. Con esto terminamos el video. Hasta pronto.